Buenos días, compañeros. Bueno, ahora vamos a hablarle del tema de diseño del área de trabajo. Este tema es muy importante porque gracias a esto podemos tener una mejor perspectiva de cómo debe ser diseñada nuestra área de trabajo para que sea más cómoda y sobre todo sea más eficiente a la hora de trabajar en ella. El primer tema de esta nueva unidad es las normas de seguridad e higiene en el diseño del área de trabajo. Primero tenemos que describir lo que son las NOM, que son normas oficiales mexicanas, que tienen como principio prevenir el riesgo en la salud, la vida y el patrimonio por lo que son tanto de observación obligatoria. Las NOM son las regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, los animales y el medio ambiente. Estas presentan en prácticamente todo lo que nos rodea: agua embotellada, licuadoras, llantas, ropa y etcétera. Ahora hablaremos de dos conceptos importantes, lo que es la higiene y la seguridad industrial. El concepto de higiene es el conjunto de normas y procedimientos teniendo a la protección, la integridad física y mental del trabajador, preservando de los riesgos de la salud inherentes en las tareas de cargo y en el ambiente físico donde se ejecutan. Y como seguridad es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas, psicológicas, empleadas para prevenir accidentes, también eliminar las condiciones inseguras del ambiente y la instrucción o convencer a las personas acerca de la necesidad de implementar de las prácticas preventivas. Ahora hablaremos de las distintas normas aplicadas en el área del trabajo. Como primera norma tenemos la NOM 001 STPS 2018, que va encaminada a edificios, locales, instalaciones y áreas de centro de trabajo para las condiciones de seguridad e higiene. Tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y el área de los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación con la finalidad de prevenir riesgos de trabajo. La segunda NOM es la NOM 011 STPS 2001, que va de condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, controlar los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornadas de trabajo, su correlación e implementar un trabajo de conservación de la audición de los trabajadores. La siguiente NOM es la 015 STPS 2001, condiciones térmicas elevadas o abatidas y condiciones de seguridad e higiene. Tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad e higiene de los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas extremas por sus características, tipos de actividades, nivel, tiempo y frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. La NOM 024 STPS 2001 es de vibraciones en las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Su objetivo es establecer los límites máximos permisibles de exposición y las condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que por sus características y tiempo de exposición sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. La siguiente NOM es la 025 STPS 2018, que es para condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Tiene como objetivo establecer los requerimientos de iluminación en el área de los centros de trabajo para que se cuenten con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de promover el ambiente seguro
y saludable en la relación de las tareas de los trabajadores en las que. Hola, muy buenas tardes, días, noches o la hora que usted me esté viendo. Me tocó explicar el tema aplicación de la ergonomía ocupacional del área de trabajo. Me presento, me llamo Carlos Alberto Barradas Morales y la materia de ergonomía le imparte el ingeniero Sánchez Colina José Agustín. Bueno, me gustaría comenzar explicando que uno de los problemas de las empresas es en cómo detectar en los puestos de trabajo, o sea, es cómo detectar los puestos de trabajo que generan enfermedades profesionales, y estos se desarrollan pues de una manera muy lenta y se detecta cuando la lesión ya se llevó mucho tiempo. Por eso se dice profesional, porque de verdad ya es algo, una enfermedad ya grave en sí, podríamos decirlo. Es difícil detectarlo puesto que en las empresas, en el área de trabajo, existe una rotación, un cambio en las áreas de trabajo, y pues eso vuelve difícil saber qué disparó esa enfermedad. Y por esas razones las empresas inician un estudio ergonómico para saber si sus empleados sufren estas enfermedades a largo plazo. Bueno, les explicaré, son 11 principios para el correcto diseño en la estación de trabajo. El primer principio es evitar las cargas estáticas y dinámicas. Bueno, una carga estática es cuando el músculo no se implica que se mueva, y la dinámica es por lo contrario, que el músculo sí tiene movimiento. Entonces, pues en estos ambos casos existen unas cargas que obligan al cuerpo a generar una fuerza interna, y pues así se guarda o intenta guardar el equilibrio. Por estas se recomienda como principio evitar estas cargas estáticas y dinámicas para que a largo plazo no sufran lesiones. Eh, Dice evitar las posturas fijas e inadecuadas. Ese es el principio número 2. Esto lo puedo explicar con un ejemplo demasiado fácil. Por ejemplo, yo ayer estaba haciendo tarea, pero estaba de una manera muy inadecuada, en donde estaba como mariposa sentado en mi cama, y estaba erguido y escribiendo y sosteniéndome sobre el brazo izquierdo. Estaba así, pero muy erguido. Yo ya tenía mucha prisa, yo ya quería acabar la tarea, entonces me quedé en esa posición a pesar de que sí estaba un poco incómodo, no un poco, estaba incómodo. Entonces tardé aproximadamente una hora, y al levantarme, wow, sentí un dolor muy, muy desagradable en la espalda. Así que debemos así evitar las posturas fijas, inadecuadas, para que no provoque lesiones en las espaldas de las personas, claro. El tercer principio se llama diseñar la altura de trabajo en aproximadamente 5 centímetros bajo el codo. Pues hay que mantener una altura óptima, ¿no? En el cual hay que, una óptima, pues cuando dice ahí, cuando hay diferentes usuarios en la estación de trabajo, se debe considerar la altura de la mesa, como muestra en la imagen. Si ven el codo, está a la altura de la mesa, no vamos a estar así escribiendo. Debemos diseñar una altura aproximada, una altura adecuada, una altura óptima para el buen desarrollo de nuestras actividades. Procurar que la tarea se desarrolle en el área normal de trabajo. Ese es el principio número 4. Bueno, como muestra la imagen, el área normal de trabajo, imaginemos que tenemos una mesa. Entonces, el área normal de trabajo es lo que abarca prácticamente el codo sin tener que estirar el brazo.
Y el área máxima es cuando ya estiramos todo el brazo, que conlleva el antebrazo, la muñeca, las manos, dedos, etc. Debemos procurar desarrollar estas actividades en el área normal para así evitar, ¿cómo podría decirlo? Evitar la fatiga y movimientos repetitivos y que no nos cause a largo plazo pues dificultades. Y pues esa palanca corta en el aire normal nos lleva a un mejor control de los movimientos y es decir, lo podremos hacer con mayor rapidez y precisión y menos fatiga. 5. Proporcionar apoyo a los segmentos corporales. Bueno, hay que proporcionar segmentos corporales adecuados. Entonces, con segmentos se puede referir a al material, a las sillas, a la mesa, en la posición, el área de trabajo. Entonces, como muestra la imagen, ahí ya proporcionaron un buen asiento en donde él no está erguido. Si se dan cuenta, la espalda del muslo está a un 90 grados. En los pies lleva un posapiés y así como que a largo plazo no afecta o no se intenta no afectar al personal. Muestro ahí que en el ratón en dispositivos de entradas, por ejemplo, yo tengo un, un cojincito a la hora de colocar mi brazo y mover el mouse, entonces esto yo me proporciona a mí un apoyo, un segmento para mi cuerpo y así evitar lesiones a largo plazo. De verdad, esto es muy cómodo, es súper fácil de entender. El 6, que es proporcionar una silla ajustable. Bueno, pues cuando se incorpora una silla en el área de trabajo hay que tener en cuenta varias cosas. Que se pueda ajustar para diferentes tipos de personas y que se pueda regular el asiento, ya sea los grados de la espalda, la altura del asiento, y así. Hay que proporcionando esta silla ajustable nos ayuda a que nuestra espalda se apoye de una manera adecuada y que no nos cause problemas en el área lumbar de la espalda, que podría decirse que es el área baja. Entonces, si notan ahí, si son muy observadores, esa silla industrial no tiene rueditas. ¿Y por qué no tiene rueditas? Se preguntarán. Pues porque así evitamos accidentes, malos posicionamientos. Es muy general, puede haber muchos problemas en cuanto a las rueditas. Si tú te quieres recargar de manera en asiento, te puedes caer, ¿sabes? Si el asiento no es fijo. Vamos con el principio número 7. Bueno, el 7 dice proporcionar ropa y calzado apropiados, así como accesorios de seguridad. Bueno, eso es muy digerible, muy entendible. Debemos que colocar una ropa, calzado adecuado y son muy importantes para la hora de trabajar. Por ejemplo, en las empresas como TAMSA colocan un zapato grande de casquillo ligero en el cual se intenta decir que es ligero, pero no es tanto por el mismo material que se procura, que cuando te cae algo no te pase nada, por eso es casquillo y es muy duro la parte de arriba. El calzado es muy acolchonado y así evita pues lesiones, fatiga en los pies. Generar casco para evitar lesiones si nos cae algo pues en el área de construcción, por ejemplo. Lentes
para el cual evitar que nos caiga virutas de cualquier material en los ojos, guantes para el mejor agarre de los objetos, cubrebocas para así evitar inhalar pues cosas tóxicas. Es muy importante pues es muy importante todo eso a la hora de trabajar con las máquinas y se recomienda pues trabajar con prendas de manga corta para así evitar también problemas de ser atrapado por una máquina, ¿no? Como Superman, que mm, se recomienda, por ejemplo, él tiene capa, ¿no? Pero esa misma capa se puede estar atorando con demás y pues es recomendable no tener capa. 8. Evitar tareas repetitivas. ¿Qué son los DTA? DTA son desórdenes traumáticos acumulados. Para evitar estos desórdenes traumáticos acumulados, pues se debe procurar tener posiciones neutrales, mantener una postura natural de los brazos. Y pues este manejo de carga debe ser como se indicó en el principio número uno. El principio número uno era evitar cargas estáticas y dinámicas. Entonces, pues muestro una imagen en la muñeca, digamos, una incomodidad en la muñeca, nos está sobando. Y me gustaría explicar por qué mostré esta foto de la muñeca, porque es lo más común que te puedes lesionar a largo plazo en una empresa, porque o si estás en campo, a fuerzas ocupa las manos para el maniobramiento pues, del material, ¿no? Y si estás en una oficina, siempre estás en movimiento y eso genera pues movimiento repetitivo en la muñeca y puede generar pues a largo plazo lesiones profesionales. 9. Establecer lugares fijos para materiales y herramientas. Isaí exige planeación y ejecución. En esta imagen muestro la planeación de cómo debe de ser un ejemplo, por ejemplo, un área de construcción, una carpintería o algo así. Deben tener como una planeación, un ordenamiento de sus materiales, de sus herramientas para el mejor, pues, la mejor ejecución, ¿no? de estas mismas. Y así esto ayuda a que sea más rápido y ahí pues el operario sabrá exactamente la posición y así acortamos tiempos y si acortamos tiempos aumenta la productividad y esto nos ayuda a mejorar. 10. Proporcionar dispositivos informativos de control adecuado. Bueno, pues debemos diseñar o seleccionar dispositivos informativos que tengan en cuenta el tipo de información para recibir. La importancia de estos, bueno, te los puedo explicar, proporcionar dispositivos adecuados. Como mostré en la imágenes pasadas, en el asiento proporcionaba dispositivos adecuados, por ejemplo, una buena computadora en el cual ¿cómo podría explicarlo? Adecuados, por ejemplo, una computadora en el cual sea una computadora rápida, una computadora que no tiene fallas, ya sea que tenga un buen tamaño, la manera de observar las cosas, la lectura, la comprensión pues, del trabajador, proporcionar dispositivos también como depende de lo que se esté trabajando, ¿no? Si vas a medir el ruido, ocupas el sonómetro y te deben de proporcionar dispositivos adecuados. Bueno, por último, dije que eran 11 principios. No puse el 11 porque quise explicarles también de manera rápida
Lo que es el 11 es diseñar y distribuir los controles en el área de trabajo. Es muy importante esto para que así ninguna extremidad del cuerpo se sobrecargue por movimientos repetitivos, como le veníamos estando diciendo. Son los 11 principios principales en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para el mejor desarrollo, para así evitar lesiones a largo plazo, lesiones profesionales, ergonómicas en las empresas y nos ayude a desarrollarnos mejor en el área de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Maestro y cualquiera que esté viendo este video. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el subtema 4.3 de la unidad 4 de ergonomía, denominado como aplicación de condiciones físicas del área de trabajo. Vamos a empezar con la primera diapositiva, que es la aplicación de condiciones físicas del área de trabajo. Vamos a definir qué es un riesgo. Como sabemos, siempre hay riesgos en cualquier área de trabajo, ya sea alguna industria, alguna tiendita, alguna empresa ganadera. Siempre hay riesgos debido a que la mayoría de estos riesgos se dan a descuidos del hombre, más que nada. Pero vamos a denominar qué es un riesgo. Desde el punto de vista de la definición de la salud, son aquellas situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y social de las personas. Aquí, como ven, les puse una pequeña imagen sobre el ruido como principal factor de riesgo ocupacional, generador de incapacidad laboral en México. Aquí esta pequeña imagen la saqué del Instituto Politécnico Nacional, de un pequeño documento, un PDF, que hablaba sobre este tema, que decía que el ruido es la principal causa en México de incapacidad. La incapacidad también es una pérdida para la empresa, entonces también afecta tanto a la empresa como al trabajador, ya que el trabajador lo afecta físicamente y socialmente también, ya que esta incapacidad puede ser permanente o puede ser solamente por un tiempo determinado, dependiendo a cuánto tiempo esté expuesto a este ruido y qué tan alto sea. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los factores de riesgos debido a, por ejemplo, aquí tenemos muchos tipos de factores de riesgos que existen. Por ejemplo, tenemos las condiciones de seguridad. Como les comentaba hace un rato, en todo lugar, en cualquier empresa, en cualquier trabajo, siempre va a haber condiciones de riesgo. Aunque existan condiciones de seguridad para prevenirlas, por ejemplo, en la materia de seguridad e higiene industrial, se llevan a cabo muchas medidas para evitar estos accidentes, como evitar cargar cosas pesadas, como tratar de llevar bien puesto el equipo de protección, etcétera. Pero siempre va a haber pequeños incidentes, ya sean por mano del hombre o sea por mano natural. Como por ejemplo pueden ser condiciones de seguridad, puede ser que a lo mejor no esté bien iluminada la habitación y la persona lleva cosas pesadas o lleva a lo mejor alguna herramienta que sea cortante o sea muy pesada y puede llegar a lastimar a alguien, o que les traiga, como vimos en unidades pasadas, que traiga las herramientas de una manera inadecuada, como traerlas en una mochila o en una bolsa, y por no estar bien iluminada la habitación puede llegar a cortar a alguien o pegarle a alguien, y eso ocasionaría a lo mejor hasta una incapacidad. De ahí tenemos el medio ambiente físico del trabajo. Un poco de lo mismo, nos habla sobre, dependiendo cómo trabaja el empleado, o sea, donde está trabajando el empleado, puede estar muy contaminado, puede estar, no sé, que esté muy cerca de las máquinas y saquen mucho humo, no esté bien ventilada. Por ejemplo, donde yo trabajaba, utilizaban campanas para sacar ese humo, ese vapor, ese calor que se siente en la habitación, para prevenir que la persona se sienta fatigada o se sienta sofocada por el calor
o como muy comúnmente conocemos como bochorno. Esto hace que este bochorno, este calor, incomoda al trabajador, hace que sude, que se distraiga, etcétera. Después tenemos los contaminantes químicos y biológicos. Esos ya los vimos en alguna unidad pasada. Igual lo mismo, cuando se trabaja con ellos, aunque se ocupe ciertas medidas de prevención, como pueden ser trajes, como pueden ser guantes, etcétera, siempre está la probabilidad de que te puedas enfermar a corto o a largo plazo, ya que muchas veces estos contaminantes no se ven al momento, o sea, no surgen los padecimientos al momento, los síntomas al momento, sino que no surgen, y aparte de que cuando ya se detectan es muy tarde y muy probablemente ya no se puede hacer nada. Después la carga de trabajo también puede ser que al tener, por ejemplo, ha pasado muchas veces que cuando estoy en el trabajo, hay muchas personas que por ganar más dinero quieren trabajar más y más y más y más horas o tener más responsabilidades para ganar más dinero, pero también se exponen a fatiga, se exponen a cansancio, se exponen por ganar más dinero. ¿Y qué ocasiona esto? Que, por ejemplo, ¿quién va a hacer mejor el trabajo? Alguien que venga recién de su casa, que venga tranquilo, que venga relajado, o una persona que, por ejemplo, dobla turno. A mí me ha tocado doblar turno y ya el segundo turno ya no lo trabajo igual. Ya voy cansado, ya voy fatigado, ya no quiero saber nada del trabajo, pero pues lo tengo que hacer, entonces lo hago mal o puedo ocasionar algún accidente. Después tenemos organización del trabajo, algo parecido dependiendo cómo se organiza el trabajo, que sea equivalente o equitativo para todos, no pasarle más carga a uno y menos a otro. La jornada de trabajo lo mismo, las horas, cuánto tiempo trabajan y así, ya que, como les comentaba, o sea, la fatiga, el cansancio, va de la mano de la carga de trabajo. El ritmo de trabajo, la automatización, la comunicación, el estilo de mando, la participación, el estatus, la identificación con la tarea, la iniciativa, la estabilidad en el empleo. Todos estos, como ya les expliqué los de arriba, también son ejemplos, también para no ser tan largo el video, se resumen en que todos estos afectan de cierta manera al empleado, como puede ser el ritmo de trabajo, como un video que nos mostraba nuestro profesor, que va el empleado haciendo el trabajo y lo va haciendo a su ritmo, o sea, no tan rápido ni tampoco tan despacio, normal, pero el patrón le exige que vaya más rápido, entonces esto que provoca que se lesione la muñeca por hacer movimientos repetitivos y se pare la jornada de trabajo. Después tenemos la automatización, que esto también puede ser que afecte al empleado, la comunicación, de que no haya una buena comunicación entre un empleado y otro y se provoquen accidentes, ya que a lo mejor uno lleva alguna carga pesada y el otro viene distraído y chocan y se rompe la carga, la caja, lo que lleven, o sucede algún accidente por esta falta de comunicación. El estilo de mando también depende de quién esté liderando, cómo se desarrolla, de cómo se desenvuelve, etcétera. Y así tenemos a las demás también. Después tenemos el riesgo. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho o suceso negativo o indeseable, que puede tener un alto potencial de daño a las personas, bienes y o imágenes corporativas. Un factor de riesgo puede causar accidente o enfermedad profesional. Lo mismo que les comentaba, va de la mano con lo anterior. Aquí les puse una pequeña imagen donde donde se logran apreciar muchos tipos de accidentes que pueden ocurrir debido a descuidos. Por ejemplo, ahí se ve un trabajador que lleva cargando una escalera y va distraído y no se fija que abajo hay como un charco de gasolina o de aceite. ¿Qué va a suceder? Que se va a caer, se va a lastimar y con la escalera puede golpear al otro que está hasta a un lado de él. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ese pequeño descuido puede provocar 2 accidentes o hasta 3, ya que el otro también está muy cerca.
Eso es un riesgo. La posibilidad de causar un accidente o alguna enfermedad en el trabajo, por ejemplo, también tenemos aquel que está bajando, no se aprecia bien qué es, pero parece algo como una barra de acero y la quiere bajar así de sopetón, de golpe, sin ningún tipo de equipo ni nada. ¿Qué va a pasar? Que se va a caer, se va a lastimar la espalda o simplemente le va a caer encima y puede quedar incapacitado o puede llegar hasta morirse dependiendo de qué tan pesada sea la carga. Después tenemos las condiciones de seguridad. Para esta, son todos aquellos factores del proceso productivo que pueden dar lugar a situaciones indeseables y que pueden, por tanto, causar daños a los trabajadores. En esta tenemos, por ejemplo, aquí les puse una imagen, pero generalmente tenemos a las máquinas y equipos, herramientas, espacios de trabajo, manipulación y transporte de sistemas eléctricos y equipo contra incendios. En estos hablamos de que pueden ocasionar accidentes también. Por ejemplo, en el caso de las máquinas y equipos, pues igual si no se utilizan bien o si el trabajador no sabe usarla bien o no ha sido capacitado bien para utilizarla, puede llegar a ocurrir un accidente en el que descomponga la máquina, en el que afecte tanto al patrón como a él, en que descomponga la máquina, en el que meta la mano donde no es, o que no utilice el equipo correcto para maniobrarla. Entonces eso también ocasiona algún accidente. La herramienta, como lo veíamos en unidades pasadas, si no se guarda bien, si no tiene un solo lugar para guardarlas, si se transportan de una manera equivocada o errónea, también puede causar más accidentes. Entonces también para eso son las condiciones de seguridad, para prevenir todo eso. Los espacios de trabajo que no sean muy pequeños ni muy grandes, que sean un término medio, porque si son muy chicos no puedes hacer bien tu trabajo. Si son muy grandes te queda todo muy lejos, entonces tienes que caminar más o tienes que trasladarte más y eso te quita tiempo. Después tenemos manipulación y transporte. También si el trabajador no ha sido capacitado bien para llevar algún transporte, no sé, sea un sea una excavadora, lo que sea, tiene que estar bien capacitado y saber cómo utilizarla y utilizarla responsablemente, ya que como hemos visto en muchas ocasiones, por andar jugando, por estar perdiendo el tiempo, pueden cometer errores y puede causar hasta la pérdida de una vida, ya que pues un transporte, un automóvil, un camión o lo que sea, puede ser muy peligroso para la vida humana. Sistemas eléctricos, lo mismo. Si hay que tener cuidado con esto, ya que cuando se cambia algún tablero o cualquier cosa que tenga electricidad, algún foco, cualquier cosa que sea para mejorar la empresa y necesita algún tipo de mantenimiento, hay que tener cuidado y utilizar los equipos de protección, como pueden ser los guantes, que son a prueba de electricidad. Hay cascos también, ropa también para evitar este tipo de situaciones. Herramientas que también tienen aislantes, etcétera. Después tenemos el equipo contra incendios. También lo mismo, se utiliza para poder prevenir incendios como tal. También se debe utilizar de forma responsable, etcétera. Después tenemos las condiciones físicas de trabajo y diseño del lugar de trabajo. Para esto puse 4 imágenes, pero primero vamos a hablar sobre el ambiente físico. El ambiente físico son las condiciones ambientales, varían considerablemente de una oficina a otra y de una fábrica a otra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las variaciones relativamente modestas en temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y las actitudes del empleado. Como les decía hace rato,
La temperatura, si suda, si se siente sofocado, afecta su trabajo. En este caso tenemos la temperatura, que es la primera imagen, el ruido, la iluminación y la calidad del aire. En el caso de la temperatura, lo mismo, si hace calor, si no está bien ventilada, si se siente bochorno, etcétera. Esto afecta al empleado. Es importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura está regulada, de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo, o sea, que ni tenga calor ni tenga frío, porque también, o sea, si tiene calor, el sudor y todo eso, se siente sofocado, pero si tiene frío también afecta al empleado, entonces tiene que estar en una temperatura estable. Después hablamos sobre el ruido. El ruido se mide en decibeles, como dijimos al principio, el ruido es el principal causante de incapacidad en México. También puede causar un daño reparable e irreparable, o sea que en dado caso de que estés expuesto a cierta cantidad de ruido por mucho tiempo, te puede causar una sordera permanente, que esto afectaría a las personas, al trabajador y al patrón. También tenemos que los ruidos fuertes y no predecibles también tienden a incrementar la excitación y llevar a en la satisfacción del trabajo. También tenemos que, por ejemplo, como veíamos en unidades pasadas, a veces hay mucho ruido y también afecta porque hay tableros auditivos, entonces no los podemos escuchar ya que hay demasiado ruido. En estos casos se utilizarían los tableros visuales, pero preferentemente debemos hablar sobre que debe de haber algún control sobre el ruido, ya que el ruido también desconcentra a los empleados y debemos tratar de evitarlo. Si no podemos evitarlo, tenemos que tratar de conseguir algunas herramientas o más que nada, buscar una solución como las orejeras, por ejemplo, o tratar de personalizar la habitación para que no se escuche tanto el ruido o bloquee un poco del ruido. Después tenemos la iluminación, que es la tercera imagen. Como ya les comentaba hace rato, la iluminación es muy importante en un trabajo, ya que si no hay iluminación no se puede realizar un trabajo claramente, como todos hemos visto. Por ejemplo, cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo alguna tarea, necesitas la iluminación, ya que si no, no puedes ver dónde escribes. Y en el caso de la industria, si tienes algún trabajo que es de sumo cuidado, que tienes que estar al pendiente, checarlo, y tienes alguna iluminación que parpadea, que se va la luz, o disminuye la luz, aumenta de repente, porque mucha luz también es malo, y poca también es malo. También tiene que estar en un término aceptable. Los beneficios de un incremento en la iluminación no son lineales, son mayores a niveles relativamente más bajos de iluminación y disminuyen en magnitud conforme la iluminación se incrementa a moderada y de ahí a niveles altos. Después tenemos por último de estas cuatro la calidad del aire. Bueno, en la calidad del aire, la evidencia indica que diversos contaminantes pueden reducir la producción o la precisión de muchas tareas. La gente parece acostumbrarse al aire contaminado, ya que, pues como vemos, ya estamos muy contaminados. Las empresas contaminan demasiado y pues, por ejemplo, hay trabajos donde tienes que estar en un lugar donde hay mucha contaminación o el aire pesado, en el sentido de que hay muchos químicos en el aire. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un taller de serigrafía, había muchos líquidos, muchos químicos, por ejemplo, solventes, thinner, etcétera. Entonces el ambiente era muy pesado porque no podías respirar y llegaba el momento donde yo ya no diferenciaba los olores, porque ya tenía ese olor a solvente, a thinner. Llegaba ese momento donde ya había perdido como cierta parte del olfato hasta la fecha. Por último, tenemos la siguiente diapositiva, que es el diseño del lugar de trabajo comprende. Aquí les puse 3 imágenes
Una es tamaño, la otra es distribución y la última es privacidad. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. El tamaño definido por el metro cuadrado por empleado. ¿Qué pasa? Que en los rangos de la gerencia el espacio de oficina puede ser la más anhelada y la más peleada. De todas las recompensas que la organización ofrece después del dinero y los títulos. ¿Por qué? Esta va de la mano con privacidad. Porque, por ejemplo, alguien que apenas está entrando a trabajar, pongamos que en una empresa de contabilidad, en un despacho, en algún, por ejemplo, en la Volkswagen, empieza a trabajar ahí y pues empezando no vas a entrar a, oiga, pues ya soy jefe, ya voy a entrar, deme mi cubículo y pues ya ahí cierro, ya pongo mi climita, lo adorno. No. Más que nada, todos quieren eso. Quieren llegar y tener su privacidad, de que pues el empleado siente que al tener su propio espacio se siente como que más a gusto trabajando. No siente que lo estén vigilando las 24 horas como en la privacidad vamos a tocar en un momento. Se siente como que más tranquilo. Y también siente como una apreciación de la empresa hacia él, de que le está dando esa cierta recompensa. Las desviaciones de este patrón probablemente disminuyan la satisfacción en el trabajo para aquellos individuos que se perciben a sí mismos en el límite de la discrepancia. Ok. Más de esto. Realmente el empleado siente esto como el rango o lo que lo define de los demás empleados o su nivel jerárquico por el tamaño del espacio que tiene. Después tenemos la distribución. Se refiere a la distancia entre la gente y las instalaciones. Influye de manera significativa en la interacción social. Una persona probablemente interactúa más con aquellos individuos que están más cerca físicamente. Por tanto, puede influir en la información a la que uno tiene acceso y a la inclusión o exclusión de uno de los eventos de la organización. Esto quiere decir, pues como ya lo vimos, la distribución se refiere a la distancia entre la gente y las instalaciones. ¿Qué tan lejos queda esto? ¿Qué tan cerca? Etcétera. ¿Qué tan cerca está una persona de otra? Los trabajadores tienden a trabajar mejor cuando están cerca de otras personas y más si estas personas son de su área. Después, por último, tenemos la privacidad. La privacidad es en parte una función de la cantidad de espacio por persona y la distribución en ese espacio. También está influido por los muros, divisiones y otras barreras físicas. La mayoría de los empleados desea una gran cantidad de privacidad en oportunidades de interactuar con colegas, los cuales se restringen conforme la privacidad aumenta. O sea, lo mismo que estábamos viendo parecido en tamaño, que entre más privacidad tienes, más rango sientes que tienes, más recompensas sientes que tienes, y pues por lo consecuente tienes como que más lealtad a la empresa, debido a que sientes que reconocen tu progreso, además de que la privacidad limita las distracciones, las cuales pueden ser particularmente problemáticas para la gente que hace tareas complejas. Esto es un poco diferente a distribución, ya que aquí lo que se busca es estar solo, tratar de estar lo más solo posible para no distraerte. Por ejemplo, cuando trabajé con mi madrina en una empresa de contabilidad, ella le gustaba estar sola porque pues en contabilidad no puedes distraerte ni un solo momento, ya que son muchos números y por cualquier cosita que te hablen o te distraigas, pones algún número mal y ya te hace falta dinero. Entonces esto es lo que quiere decir. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leal Rosa Felipe de Jesús. Le hablaré un poco de REVA, RULA y LES. REVA. El método REVA Rapid Entire Body Assessment es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que considera identificar alrededor de 600 posturas para su estudio.
Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas e incorporar como novedad los métodos analizados anteriormente la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos de postura o posturas inestables. El método es capaz de valorar si la postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la gravedad, pidiendo considerar de que dichas circunstancias acentúe o atenúe según sea a favor o en contra de la gravedad del riesgo asociado a la postura. Es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conlleva cambios inesperados de postura. Como consecuencia normalmente de manipulación de cargas inestables, su aplicación previene de evaluador sobre el riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente el tipo de músculo esquelético, indicando en cada caso de urgencia con que se debería aplicar acciones correctivas. Por tanto, se trata de un método muy útil en el ámbito sociosanitario, pues es capaz de alertar sobre condiciones de trabajo inadecuadas y una de las herramientas más extendidas y usadas para el análisis de carga de posturas. Hablemos de RULA. El método RULA, Rapid Upper Dimensionment, permite evaluar las exposiciones de los trabajos a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo, posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas a actividad estática del sistema musculoesquelético. El método RULA fue desarrollado por los doctores McTaggart y Corlett, Universidad de Nottingham, en 1993, con el objetivo de evaluar exposiciones de los trabajos a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. En definitiva, el procedimiento de método es un resumen el siguiente: determinar los ciclos de trabajo y observar a los trabajadores durante varios de estos ciclos, seleccionar las posturas que se evaluarán, determinar para cada postura si se evaluarán del lado izquierdo del cuerpo o el derecho. En caso de duda se evaluarán ambos. Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, obtener la puntuación final del método y nivel de actuación para determinar la existencia de riesgo. Revisar puntuaciones de diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar posturas si es necesario. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método de RULA para comprobar la efectividad de la mejora. Entre sus limitaciones destacamos las siguientes: no considera otros factores de riesgo ergonómicos relevantes como la velocidad, la presión de movimientos, la frecuencia y la duración del número de pausas, ni otros factores organizacionales. Nos permite el análisis de conjunto de posturas o secuencia de posturas, solo posturas individuales que pueden ser mantenidas durante más tiempo o la más exigente en el ciclo de trabajo y no con jornadas diarias. Considera cargas de más de 10 kilos de peso manipuladas, pero carece de tramos superiores. Queda a criterio del técnico en PRL que la postura observar y analizar, pudiendo actuar del azar y de forma subjetiva. Hablemos de LEDs. El método LED fue desarrollado por F. Helú, M.N. Bachelet y Grauth y G. Rusteman, miembros del laboratorio de Egon and Society to Trivial LEDs de CNRS, Central Nacional de Research y Scientific Francis. En 1978 pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de forma más objetiva y global posible, estableciendo para ellos un diagnóstico final que identifique si cada una de las situaciones consideradas en el puesto satisfactorio, molesta o nociva. El método de carácter global considera cada aspecto del puesto de trabajo de manera general y un buen método para obtener la primera valoración de puestos que permitirá establecer si se requiere un análisis más profundo con otros métodos más específicos. Para la recogida de la información se emplea, por un lado, variables cuantitativas como nivel de sonoro o la temperatura, y por otro, otra vía necesaria es plasmar la opinión del trabajador respecto a la labor que se realice en el puesto para así valorar carga mental o los aspectos sociosociales del mismo. Por lo tanto, la información que es preciso recoger para aplicarla en método ha de ser tanto cuantitativa como cualitativa, pero a pesar de tratarse de un método general no puede usarse como método de evaluación de cualquier tipo de puesto. A principal, el método está pensado para evaluar las condiciones laborales del puesto de trabajo fijos, sectores industriales, en los que el grado de
cualificación de los trabajadores de trabajo a unas partes del método: ambiente físico, posturas, carga física. Puede ser empleado para evaluar puestos con un nivel de cualificación mayor, siempre y cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales pertenezcan constante. Y de parte sería todo. Gracias por su atención. Nos vemos luego. Hola, mi nombre es Edrigo Álvaro Corso y hoy les vengo a hablar del tema 4.44, que es el NIONS. Con la ecuación del NIONS es posible evaluar tareas en las que se realiza el levantamiento de cargas. El resultado de la aplicación de las ecuaciones de la ecuación es el peso máximo recomendado. Se define como el peso máximo que es recomendable levantar en las condiciones del puesto para evitar el riesgo de las lumbalgias o el problema de la espalda. Además, a partir del resultado de la aplicación de la ecuación se obtiene una evaluación de la posibilidad de aparición de trastornos como los que son las condiciones y el peso levantado. Varios estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones en la espalda y el 30% son debidas a los sobreesfuerzos. Estos datos proporcionan una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas que implican levantamiento de carga y del acondicionamiento de los puestos implicados. Los fundamentos de la ecuación del NIONS. Básicamente son tres criterios empleados para definir los componentes de la ecuación, que es el biomecánico, el fisiológico y el psicofísico. El criterio biomecánico se basa en el que maneja una carga pesada o una carga ligera incorrectamente levantada. Aparecen momentos mecánicos que se transmiten por segmentos corporales hasta las vértebras lumbares, dando ese lugar causado por el estrés. La aplicación del método. La aplicación del método comienza en la observación de las tareas desarrolladas por el trabajador. Si existen diferentes actividades a lo largo del periodo, observando que se establecerá una división en diferentes fases del trabajo, esta división es conveniente cuando las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de su trabajo. Los criterios fisiológicos reconocen que las tareas de levantamiento repetitivos pueden fácilmente exceder a las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de resistencia y un aumento de probabilidad de lesión. Y por último, el criterio psicofísico se basa en los datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas de diferentes frecuencias y duraciones para considerar combinadamente los efectos biomecánicos fisiológicos del levantamiento. La aplicación del método. La aplicación del método comienza con la observación de las actividades desarrolladas por el trabajador y determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de dicha observación deberán determinarse si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea. Los datos a recoger son el peso, las distancias horizontales, la frecuencia, el tipo de agarre, la duración de levantamientos y los tiempos de recuperación. Bueno, les voy a hablar del tema 4.4.5, que es el OWASP. El OWASP permite la evaluación de la carga física derivada de las posturas que se ajustan en el trabajo. A diferencia de otros métodos de la evaluación, la postura como el Rula-Reva, que valoran posturas individuales, el OWASP se hace caracterizada por su capacidad de valorar en forma global de todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea. Como contrapartida, proporciona valoraciones menos precisas a las anteriores. Este método es observacional, es decir, parte de la observación de las diferentes posturas adaptadas por el trabajador durante el desarrollo de las tareas intervalos regulares. Las posturas observadas se clasifican en 252 posibles combinaciones, según la posición de espalda, brazos, piernas del trabajador, además de la magnitud de carga que manipula mientras adopta la postura. Este método se basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas del trabajo combinada con observaciones sobre las tareas. Este método se basa en resultados en las observaciones de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes, con el resultado de las combinaciones de la posición de espalda, que son 4 posiciones, de brazos, que son 3 posiciones, piernas, son 7 posiciones, y carga levantada, que son 3 intervalos. Aquí podemos ver la posición de la espalda, posición de brazos, posición de piernas, cargas y fases. Los fundamentos del método. El método es observacional. Es lo que ya les expliqué en la parte donde di los diferentes nombres. Y eso sería todo de mi